Hola a todos, bienvenidos a Whisper y bienvenidos a esta serie sobre parábolas o sobre las historias que contó Jesús hace 2000 años, pero que hoy todavía tienen mucho que decirnos. Según la siguiente historia, todos los seres humanos representamos uno de estos cuatro terrenos. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego de contar esta historia, que Jesús la contó a una multitud, a muchísimas personas, Jesús se fue aparte con sus discípulos, con sus amigos, con los que lo seguían, con los que estaban cerca de él, y les explicó caso por caso qué significaba esta parábola. Jesús les explicó que las semillas representaban la palabra de Dios cuando la escuchamos, cuando llega a nuestra vida, ya sea porque leemos la Biblia o porque alguien nos habló de Dios, y les dijo que cada uno de esos terrenos representaba el corazón humano. El primer terreno, que es el terreno de las semillas que cayeron sobre el camino, representa esos corazones duros o esos corazones en los que la palabra de Dios cae y rebota, pero no penetra y nada crece. Podríamos decir que un corazón tipo camino es el corazón de las personas que no les interesan mucho tal vez los temas de espiritualidad o los temas de la fe. Son personas que podríamos decir que el camino no es como un terreno de siembra en sí mismo, sino que es algo sobre lo que muchas cosas pasan, pero nada se detiene ahí a crecer. El segundo caso, que son las semillas que caen en tierra poco profunda y con piedras alrededor y en el fondo, representan a las personas que puede que les guste escuchar sobre Dios, puede que reciban bien ese mensaje, pero como no tienen esa profundidad en su vida o no se han detenido a reflexionar sobre eso que han escuchado, pues eso no da un fruto muy duradero. Son personas que les cuesta pasar de esa emoción de lo que escucharon a una real reflexión de eso que escucharon. Entonces podríamos decir que son personas que dicen, uy, qué chévere esto que escuché, me está invitando a cambiar esto, pero cuando algo cuestiona su fe o desafía su fe, se rinden muy fácilmente. Por eso la parábola dice que cuando sale el sol, pues esa planta que había crecido, que no tiene casi raíz, se seca y se muere. También hay corazones con espinos, y esos espinos Jesús les explicaba a sus amigos que representan las preocupaciones del día a día, los placeres, los planes propios, podríamos decir como el individualismo, cuando yo solo pienso en mí, primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, cuando solo pienso en mis propias situaciones y me olvido como de todo lo que me rodea. Esos espinos terminan por ahogar el mensaje de Dios o la palabra de Dios que llega a nosotros. Son personas que están muy ocupadas o muy atareadas con su propia vida como para pensar en algo más. Y por último, el cuarto terreno son las personas que tienen el corazón como un terreno fértil, como una tierra blandita, como esas personas que tienen la humildad para escuchar lo que Dios tiene para decirles, para no solamente escucharlo, sino también para pensar más allá y para decir, bueno, ¿eso cómo afecta a mi vida? ¿Eso qué me implica a mí? Si no entiendo, ¿qué más puedo preguntar? ¿Qué me está invitando a mejorar? ¿Qué me está invitando a avanzar en mi vida? Y si los terrenos que describí acá son tipos de personas, yo creo que todos quisiéramos ser el tipo de terreno fértil. Todos quisiéramos que eso que Dios quiere hacer con nuestras vidas realmente crezca de fruto, de resultado, pero además resultado que dure. No ese tipo de resultados que uno dice, ay, cambié por un mes, por 2 meses, pero luego otra vez todo volvió a ser igual, sino algo de verdad duradero y no solo momentáneo. Y hay dos cosas muy profundas que dice esta parábola y que podemos sacar de ella hoy. La primera es que aunque la semilla es la misma en cada caso, el resultado es diferente en cada uno de los terrenos. ¿Por qué? Porque la semilla por sí sola no produce un árbol. Nosotros podríamos tener una semilla en el bolsillo por varias semanas y eso no significa que algún día vamos a ver el fruto de esa semilla. A veces nosotros nos preguntamos por qué si yo leo la Biblia o estoy yendo a la iglesia o alguien me está hablando de Dios, ¿por qué yo no puedo ver un resultado contundente o un cambio contundente en mi vida? Y el secreto nos lo da esta parábola. Nos dice porque el terreno importa, el terreno hace toda la diferencia y ese terreno es nuestro corazón.
No importa cuánto escuchemos de Dios o cuánto queramos aprender de Dios, si nuestro corazón está alterado, si nuestro terreno no está bien. Y ahí es cuando tenemos que evaluarnos y pensar cómo está nuestro interior. Puede ser que haya cosas que venimos cargando desde hace mucho, cosas del pasado que no hemos perdonado y entonces nuestro terreno se ha vuelto muy duro como para que algo crezca ahí. Puede ser que nosotros estamos demasiado ensimismados, puede ser que nosotros solo pensamos en nuestros propios planes, nuestros propios problemas, nuestros propios deseos, anhelos, angustias, tan preocupados por nosotros mismos que no nos queda tiempo para aprender de los demás ni de lo que Dios quiere decirnos. O puede ser que seamos muy inconstantes en todo lo que hacemos, poco reflexivos y que eso no permita que la semilla realmente crezca con la profundidad y la raíz profunda que necesita. Y lo segundo que podemos inferir de esta parábola es que definitivamente Dios está interesado en que nuestra vida dé fruto, en que nuestra vida dé buenos resultados. Si no fuera así, su palabra no tendría ese potencial en sí misma para dar ese fruto. Pero ¿qué pasa cuando nuestro terreno no está listo para recibir esa semilla? Lo que puede pasar es que Dios puede permitir cosas para que nuestro corazón se convierta en un terreno fértil. Imagínense todo lo que un sembrador o un agricultor tiene que hacer para que un terreno esté bien, para quitar los espinos, para quitar las piedras, para romper el suelo duro. Seguramente tiene que rastrillar, tiene que excavar, tiene que arrancar y todas esas cosas duelen. A veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, como una pérdida de algo o de alguien, o una crisis financiera muy difícil, o problemas en la casa, pensamos como Dios se olvidó de nosotros o tal vez ni siquiera Dios existe. Pero si hacemos un switch en ese pensamiento, podemos entender que tal vez no es que Dios se haya olvidado de nosotros, sino más bien que está trabajando en nosotros. Y que según cómo esté ese terreno, que es nuestro corazón, si está muy grave o si está poco grave, puede doler mucho o puede doler un poco, pero lo que sea va a implicar movimientos, va a implicar dolor, va a implicar un poquito de caos. Y eso puede traducirse más bien como que Dios está interesado en que nuestra vida florezca. De todas las personas que escucharon esa historia hace 2000 años, seguramente solo unas pocas eran un terreno fértil y entendieron lo que significaba. Pero dice la Biblia más adelante que después de contar esta parábola, Jesús le explicó a sus amigos, a sus seguidores, a los que iban con él a todas partes, les explicó caso por caso de qué se trataba esta parábola. Y así ellos la pudieron entender mejor. Entonces podemos quedarnos como con una tranquilidad de que a veces de entrada no vamos a entender siempre lo que Dios nos está queriendo decir. Pero sí podemos estar seguros de que si somos de esos que caminamos con Él, que estamos cerca de Él, sus seguidores, Él en algún momento se va a sentar con nosotros y nos va a explicar qué es eso que nos quiso decir y cómo eso aplica a nuestra vida.